Bendiciones del Señor, nuevamente estamos por aquí en un episodio más de Su Palabra es Verdad. Con mucho placer le saluda su hermano Sandy Valdés y me acompaña como es de costumbre. Esmer Pérez Lora, Dios le bendiga mucho. Y en esta oportunidad estamos acá para presentar ante ustedes un nuevo episodio y sé que este será un tema muy importante, como lo ha sido para nosotros el hecho de ponernos a investigar sobre estos asuntos, poder degustar sobre las informaciones que nos da la palabra sobre este tema. Y sé que a ustedes también les va a fascinar, porque de hecho ese tema es la razón por la cual se produjo un acontecimiento histórico que cambió el rumbo de la humanidad. Pero ya más adelante le voy a dar detalles sobre eso. Esmer, dinos tú, ¿cuál es el tema que nosotros tenemos para este episodio de Su Palabra es Verdad? Amén. Tenemos en esta oportunidad lo que es el pecado. El pecado es el tema de hoy y nos place presentárselos con el fin de que sea de edificación para todo el que nos escuche y todo el cuerpo de Cristo y todo aquel que no conoce a Cristo. Y sé que quizás nosotros tenemos muchas interrogantes sobre este tema del pecado, porque trae duda y muchas veces nos salimos de lo que es el término bíblico a un término institucional sobre si con eso pequé o con eso no pequé, qué es pecado, qué me dice la Biblia que es pecado o qué consideran en mi congregación que es pecado. Entonces, creo que la vía correcta es desligarnos de cualquier normativa terrenal y fijarnos en las normativas bíblicas que son las que marcan con toda claridad dónde está el pecado. Y si nosotros conocemos el pecado, si nosotros entendemos el pecado e incluso si podemos manejar el modus operandi que nos conduce al pecado, creo que nuestra vida también va a cambiar, va a conducirse por mejor camino. Y en esta ocasión, en este episodio, queremos dar algunos detalles sobre la estructura del pecado, sobre la esencia del pecado. No porque este sea el tema principal de la vida cristiana, porque nosotros estamos más enfocados en la santidad, pero hay que hablar del pecado porque la santidad es precisamente la ausencia del pecado. Y voy a hablar un poquito del origen. Si nosotros nos vamos al origen del pecado, pues muchos de nosotros vamos a pensar en el huerto del Edén cuando se da esa trágica escena de Eva frente a la serpiente en una conversación bien, ¿qué te diría? Bien compleja, porque es la primera vez que se evidencia un animal hablando con un ser humano, pero la Biblia relata de qué presencia habitaba en aquel animal o qué personaje representaba aquel animal en esa conversación y a quién representaba Eva en aquella conversación y el peso que caía sobre Adán y Eva como representantes de la humanidad que nos hicieron cargar el pecado original. Pues si nosotros pensamos en eso, estamos en lo correcto, pero hay que también pensar en que antes de que Eva cometiera pecado e indujera a Adán a cometer pecado y llegar el pecado a la humanidad, al hombre, pues hubo violencia en los cielos, hubo una esencia, hubo una manifestación donde Luzber, el ángel de luz, Lucifer, pues tuvo una actitud irreverente delante de Dios y eso se considera inapropiado, se considera pecado y es lanzado a la tierra y entonces ahí empieza él a lastimar lo que es la creación perfecta de Dios, enfocándose en lo que más le importaba a Dios, que era el hombre en la tierra. Y ahí entonces trae el pecado a la humanidad. Así comienza este tema, así comienza este panorama del pecado. Y creo que para nosotros tener un conocimiento llano y claro de esto, pues debemos tener una definición. Así que Esmer nos va a hablar un poquito sobre la estructura y la definición del pecado. Así es. Y como bien decía Sandy, Dios tenía un foco, un enfoque en el hombre, sus propósitos con esta criatura que cargaba con la imagen de él mismo, no con la imagen física de Dios, porque Dios es espíritu en esencia, pero con el carácter de Dios, el hombre, nosotros cargamos con ese carácter de Dios intrínsecamente en nosotros, internamente, que nos hace semejantes a Él de cierto modo. Nosotros podemos definir el pecado como esa acción, esa transgresión que viene a lastimar esta relación con Dios, a esa criatura
que tiene esa imagen de él mismo, esa criatura transgrede la ley moral de Dios y el orden que él establece. Y el pecado es descrito en la Biblia como la transgresión a la ley de Dios. Podemos ver Primera de Juan 3:4 y rebelión contra Dios. El pecado tuvo su origen con Lucifer, como decíamos en el principio, hijo de la mañana, lucero, el más hermoso y poderoso de los ángeles. No contento con ser todo esto, él deseó ser semejante al Dios Altísimo, y esa fue su caída y el inicio del pecado. Y a lo largo de la historia y todo esto viene cambiándole su nombre a Satanás, y por lo general muchas veces el común denominador del hombre siempre ha sido llamar al pecado Satanás. Ese es Satanás, ese es el diablo. Pero en la definición más pura del pecado es la transgresión, la violación de una norma que Dios ha mandado. Así es, y creo que teniendo una clara definición de lo que es el pecado, pues nosotros podríamos clasificar al pecado. Yo sé que culturalmente, coloquialmente, las personas suelen clasificar el pecado, ponerlo pequeño, ponerlo grande, ponerlo de colores, pero bíblicamente no es así. Pero sí hay una clasificación en la que nosotros podríamos basarnos o una distribución clara del pecado. Y podríamos estar hablando del pecado original, podríamos estar hablando del pecado por comisión y podríamos estar hablando del pecado por omisión. Hay una diferencia en estas tres características en las que se presenta el pecado. Y si nos adentramos en lo que es el pecado original, como ya habíamos hablado, pues es el pecado con el que nosotros hemos venido aquí a esta tierra, porque una vez que Adán y Eva son arrastrados al pecado, nosotros también cargamos ese pecado, y a ese es el pecado que la palabra llama pecado original. Así que una vez que nosotros llegamos a esta tierra, cargamos en nuestros hombros esa falta que cometieron los primeros seres creados por Dios, los primeros hombres de la tierra, y nosotros los arrastramos. En el mismo libro de Romanos, capítulo 3, verso 23, nosotros podemos leer que dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y nosotros pudiéramos decir, bueno, cuando pequé o cuando cometí ese pecado, una persona considerarse que ha vivido una vida íntegra o de santidad, pero ha de traer ya en sus genes espirituales el pecado original. Entonces, de ahí podemos hablar del pecado por comisión. Ya ahí no tiene que ver con el pecado que yo arrastro, sino que mi propia vida, basado en mis circunstancias, con la provocación de mi concupiscencia y la acechanza del enemigo, van a crear escenarios donde yo voy a fallar delante de Dios, y esos son pecados por comisión. Yo puedo mentir, puedo hurtar, puedo blasfemar, puedo herir y no pedir perdón por esas cosas, y estoy entonces creando un pecado por comisión en mi vida. Yo estoy cometiendo pecado, y como dice el libro de Primera de Juan, capítulo 1, verso 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando nosotros venimos ante el Señor, ese pecado original y ese pecado por comisión pueden ser perdonados delante del Señor si nosotros lo hacemos con toda reverencia. Y si alguno cree que no ha tenido pecado o que no ha cometido pecado, la palabra de Dios también habla a ellos y le dice que si alguno considera que no ha cometido pecado, está haciendo a Dios mentiroso, y Dios no es mentiroso, ¿verdad? Sino que Él dice la verdad en todo lo que hace. Pero hay una tercera clasificación que es el pecado por omisión, y yo creo que Esmer puede darnos algunos detalles sobre el pecado por omisión. Sí, claro, digamos que el pecado por omisión es ese pecado que tú cometes sabiendo hacer algo bueno y no lo haces. Es, digamos que como dice en Santiago 4:17, y declara: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El pecado de omisión es el pecado que es el resultado de no hacer algo que la palabra de Dios enseña que debemos hacer. La palabra de Dios es la de Dios, obviamente, y si Dios dice algo
y no lo cumplimos, obviamente es transgresión a su mandato. Y generalmente se usa en contraste con la correspondiente frase, el pecado de la comisión o pecados que una persona comete activamente. Pablo contrasta los dos conceptos en Romanos 7, 14 al 20. Él condena su tendencia a ambos tipos de pecado. Él hace lo que no quiere hacer y sabe que es malo. El pecado de comisión y no hace lo que sabe que debe hacer y realmente quiere hacerlo. El pecado de omisión. Aquí está la imagen de la nueva naturaleza en conflicto con la carne, que es donde habita. Aquí vemos comisión y omisión. Pero este juego de palabras es bien, digamos que, eh, malentendido muchas veces. Pero es que tenemos una lucha constante, tenemos una ley de la carne, una carne que se opone al espíritu y un espíritu con la ley del espíritu de vida que se opone a la carne. Y constantemente nuestra carne se opone a hacer las cosas que Dios manda, pero el espíritu siempre está dispuesto y hay como una lucha interior que se da en nuestra guerra interior con nuestra propia carne. Entonces, Esmer, quiere decir que si yo vengo a esta tierra, aparezco en esta tierra y me quedo tranquilito y no hago un mal a nadie, pero tampoco hago un bien, yo estoy pecando simplemente porque no estoy cumpliendo con lo que la palabra de Dios dice que los hombres deben cumplir. Bueno, de cierto modo sí, obviamente, porque todos pecamos, ¿verdad? Como dijiste en Romanos 3:23, esto es una herencia que tenemos nosotros de Adán y Eva, viene con nosotros por cuanto todos pecaron. Esto se refiere a que todos somos pecadores y el que dice que no es pecador, a él mismo se miente, es un mentiroso. Y esta persona que no comete pecado o digamos que una transgresión de leyes morales activas eh, o humanas, puede pecar espiritualmente aún así. Pero esta persona que no hace algo bueno ni siquiera, también peca porque es un mandato de Dios hacer lo bueno porque sabes que es bueno. Eso quiere decir, volviendo al juego de palabras de comisión y omisión, que si yo no cumplo con la palabra del Señor, estoy pecando por omisión, por lo tanto estoy cometiendo un Un pecado. pecado. O sea que voy de la omisión a la comisión, Sí, me hago culpable de todas maneras delante del como Señor. quiera. Entonces, esta humanidad, el panorama que nosotros tenemos es un panorama de culpabilidad, un panorama de pecaminosidad. Y si nosotros nos vamos a la palabra, vamos a ver que así fue desde el principio. Nosotros podemos revisar diferentes versiones, por ejemplo, en la versión, nueva versión internacional en la NBI, la palabra pecado, pecar o pecados aparece más de 900 veces y la palabra redimir solo unas 120 y tantas veces. Para que ustedes vean que la Biblia no se trata como de un libro donde Dios presenta a unos hombres a los cuales Él adula y protege y lo presenta como santos, sino que el libro, la Biblia, es un libro que revela el pecado de la humanidad constantemente. Aún de los hombres de Dios pone en evidencia su debilidad carnal, donde sale a la luz el pecado que todos tenemos y cómo estos hombres nos dejan el ejemplo a nosotros de que la vida cristiana ha de ser una batalla constante en lucha y batalla contra el pecado, y que ellos mismos exhibieron su pecado con el propósito de que otros puedan ser edificados y redimidos e ir al camino que ellos iban, que era el camino que lo llevaba a la luz. La misma palabra nos dice desde el principio hasta el final cómo el hombre se movía en ese ambiente de pecado y cómo Dios de manera constante e insistente creaba los espacios para sacar al hombre del pecado. Desde el libro de Génesis nosotros podemos ver en el capítulo 6, versículo 5, donde dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y de todos los designios de los pensamientos de los corazones de ellos era de continuo solamente el mal. Esas palabras están específicamente cuando ya Dios estaba decidido a destruir la tierra a través del diluvio para salvar a Noé y a su familia. Pero me llama la atención de que dice: todos los designios de los pensamientos de su corazón eran de continuo solamente el mal, continuamente y solamente el mal. O sea, el pecado estaba tan arraigado en el corazón del hombre
que no pensaba en otra cosa más que en ofender a Dios. Y ahí entonces aparece ese pacto, lo que llaman los teólogos el pacto dilúvico o el pacto del diluvio. Anterior a este hubo pactos y posterior hubo otros pactos como el pacto adámico con Adán, donde hacen un acuerdo, es sacado, es expulsado del huerto, pero hace un acuerdo a través de un juicio donde tanto el hombre como la mujer cargan una consecuencia por el pecado original y así se restaura la relación de Dios con el hombre. Luego también se puede hablar de del pacto dilúvico, donde hay un pacto y un acuerdo entre Noé y su familia para restaurar la humanidad del pecado. Y así sucesivamente hay tantos pactos como el abrámico con Abraham, a través de donde él iba a sacar la descendencia y de donde viene el pueblo de Israel y los hebreos. Pero se nota cómo no solamente en el Génesis, sino a través de toda la historia, el hombre estaba pensando de continuo solamente el mal. Y ese mal era el pecado. El hombre tiene el pecado en su corazón, el hombre tiene el pecado arraigado en sus entrañas. Y le vamos a explicar más adelante cuál es la forma de desprender al hombre de esa pecaminosidad. Y digamos que en este escenario de corrupción, el hombre tiene una descomposición, una degeneración, una depravación total. El hombre quiere el pecado. Y vemos en Romanos 7:7, dice, ¿qué diremos pues? ¿Qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto, y yo sin la ley vivía en un tiempo. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de lo que el mandamiento, el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Aquí vemos lo que se da venido de la ley. La ley viene a abrir un paso de reconocimiento del pecado. Aquí Pablo examina la relación que existe entre la ley y el pecado. Y esta ley que se introduce viene a introducir una imputación. Los hombres pecaban y seguían siendo pecadores, pero no había un reconocimiento de imputación en ellos legalmente. Entonces esta ley viene a abrir una imputación ante ellos. Y vemos esto en muchas áreas legales. Por ejemplo, en derecho podemos ver imputación de delito, por ejemplo. Dios usó este principio de imputación para beneficio de la raza humana cuando Él imputó el pecado de los creyentes a la cuenta de Jesucristo, quien pagó la pena por el pecado, la muerte en la cruz. Imputando nuestro pecado a Jesús, Dios lo trató como si Él fuera un pecador, aunque Él nunca lo fue, y lo hizo morir por los pecados de todos aquellos que creyeron o que creerán en Él. Es importante entender que el pecado fue imputado a Él, pero Él no lo heredó de Adán. Él sufrió el pecado, el pago por el pecado, pero Él nunca fue un pecador. Su naturaleza pura y perfecta no fue tocada por el pecado. Él fue tratado como si hubiera sido culpable de todos los pecados que se han cometido por todos los que creyeran, aun cuando Él no cometió ninguno. En cambio, Dios imputó la justicia de Cristo a todos los creyentes y acreditó a nuestras cuentas su justicia, al igual que Él le acreditó nuestros pecados a la cuenta de Cristo. Podemos ver esto en 2 Corintios 5:21. Y esto de imputación se usaba tanto para asuntos financieros como legales, se usa mucho. Y como les decía, viene de una palabra griega y viene literalmente imputación.
que significa tomar algo que pertenece a alguien y acreditarlo a la cuenta de otro. Antes que fuera dada la ley de Moisés, el pecado no era imputado al hombre. Sin embargo, aún así los hombres eran pecadores porque heredaban el pecado. Después que la ley fue dada, los pecados cometidos en violación a la ley fueron imputados, acreditados a ellos. Podemos ver esto en Romanos 5:13. Aún antes que las transgresiones de la ley fueran imputadas al hombre, la paga por el pecado, la muerte, continuó reinando. Todos los humanos desde Adán hasta Moisés estuvieron sujetos a muerte, no por sus acciones pecaminosas contra la ley mosaica, la cual aún no tenían, sino por su propia y heredada naturaleza pecaminosa. Después de Moisés, los humanos estuvieron sujetos a muerte tanto por el pecado heredado de Adán como por el pecado imputado por violar las leyes de Dios. Eso quiere decir entonces que se presentaba un panorama de pecaminosidad, pero en medio de esa pecaminosidad se presentaba un panorama de esperanza, de que había una salida, de que había una escapatoria. Y yo entiendo que si nosotros hemos presentado y hemos planteado el problema, debemos también plantear y presentar la solución. El pecado es corrosivo, el pecado produce muerte, el pecado produce la perdición y el daño irreparable del hombre. Y solamente a través de una gracia, diría yo que incalculable, misericordia de Dios, puede haber una escapatoria para esto. Y como yo les hablaba anteriormente de los pactos, luego de que el hombre violó constantemente los pactos de Dios para darle una oportunidad para escapar del pecado, el mismo Jesús, el mismo Mesías tuvo que venir y el mismo Dios habló con su pueblo y le dijo en el libro de Jeremías capítulo 31 del verso 31 en adelante: he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y dice que este nuevo pacto ya iba a ser inquebrantable y que se iba a sellar para que a través de ese pacto el hombre pueda regenerar, pueda restaurar su relación con el Padre. Ese pacto se refiere específicamente a Jesucristo. Viene el Mesías y en el tiempo de la ley se hacían los sacrificios de los animales para el perdón de los pecados, y el Mesías viene a ser como un cordero inmaculado, como una oveja sin mancha, sin imperfecciones, la cual iba a ser sacrificada, un sacrificio único, y después de este ninguno, y a través de él era donde iba a venir el perdón de los pecados. Era la forma en que el hombre iba a salir de los pecados. Ya vimos cómo la Biblia habla de que el pecado estaba por doquier diseminado en el corazón del hombre y en esta humanidad. Pero ahora la Biblia también nos habla de cómo existe una esperanza para que el hombre pueda salir de esa vida de pecaminosidad, para que el hombre pueda salir de ese estilo de vida contaminado. Y viene entonces a nosotros la gracia y la misericordia. Y quisiera explicar brevemente esos dos conceptos: la gracia y la misericordia. La misericordia es perdonarte de un castigo por un daño que hiciste, perdonarte de ese castigo que tú merecías. Y la gracia es darte un regalo, un premio que tú no merecías. Entonces, la gracia y la misericordia de Dios obraron en el hombre, porque el hombre era pecador, no merecía el perdón de Dios, ni tampoco merecía la salvación o el reino de los cielos. Sin embargo, Dios pone en práctica su gracia y su misericordia. Con su misericordia nos perdona de un castigo que merecíamos, y por su gracia nos entrega un premio, un regalo, un reconocimiento que no merecíamos, que es el perdón y el recibirnos en su santa morada en el reino de los cielos. El mismo libro de Efesios capítulo 2 verso 8 dice: porque por gracia sois salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. De él viene la única escapatoria, a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Así que, amigo, si pensabas que no había pecado en ti, déjame decirte que específicamente ese es el mayor error, porque el pecado está en la humanidad. Y si nosotros decimos que no tenemos pecado, con eso ya estamos pecando. Y básicamente hay una sola salida. No te quiero deprimir con esta información, sino traerte esperanza y traerte luz, de que cuando conocemos a Dios y reconocemos que hay pecado en nosotros, entonces podemos venir a sus pies y a través de la fe recibir de Él
su gracia y su misericordia, que son los que pueden erradicar el pecado en la vida del hombre. Esmer, podemos concluir este episodio con tus palabras, y creo que esto ha calado al corazón de las personas que nos escuchan. Yendo rápidamente a Romanos 8:1 nos dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso es maravilloso. No andar conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de vida. Ese Espíritu que regenera verdaderamente y da fruto. Fruto en abundancia, dones y talentos para edificación del cuerpo de Cristo. Por su gracia, su amor, misericordia. Espero que haya sido de mucha edificación para todos ustedes, los que nos escuchan. Y que la gracia del Señor sobreabunde en sus vidas. Muchas gracias por escucharnos, gracias por compartirnos, muchísimas gracias por buscarnos. Esto ha sido Su palabra es verdad.